Há 11 anos entrou em vigor a Lei Seca, mas, ao mesmo com o aumento do rigor nas punições para quem bebe e dirige, os índices continuam preocupantes. São mais de 40 mil mortes anuais no trânsito, muitas causadas por motoristas embriagados. A sociedade civil também está interessada em combater tal tragédia. A Diageo, maior distribuidora de bebidas alcoólicas do mundo, ajusta acordo com o governo para ajudar a minorar o problema. Sobre estas ações, vamos conversar com Josafá Rodrigues, vice-presidente de Relações Corporativas da Diageo, e Paulo Mindley, gerente executivo do Instituto Diageo. Acho que a grande pergunta era exatamente começar essa conversa falando sobre essa ação. Não parece uma coisa contraditória? A maior distribuidora de bebidas do mundo ajudando no combate ao uso de bebidas alcoólicas no trânsito? Sí, primero que nada, pues buenas noches a todos. Me disculpo por tener que hablar en mi idioma natal. Es una gran pregunta. Yo creo que todo parte de que cualquier industria, cualquier producto tiene que tener consumidores informados. El rol que debemos de jugar como industria es ser positivo en la sociedad, no tener un rol reactivo. Y se empieza por reconocer que todo lo que acabas de decir es perfectamente correcto. Es lamentable que existan muertes relacionadas con alcohol y volante, y todo eso pues tiene que atajarse de una manera sociedad civil, gobierno poniendo las adecuadas regulaciones preventivas, coercitivas en algunos casos, y también la sociedad civil que juega un valor aquí. Entonces todo se traduce en que el rol que debemos de jugar como industria, como sector, es tener consumidores informados y trabajar de la mano con los gobiernos. Nosotros somos una empresa, bien lo decías, tenemos presencia en 180 países. Y estos convenios como el que acabamos de firmar hoy con una institución tan seria como son las Naciones Unidas a través de su área de UNITAR, permiten que nosotros podamos establecer esa relación, ese vínculo entre el gobierno y sociedad, que podamos medir, que podamos comunicar. El rol de los medios de comunicación es sumamente importante, que podamos evaluar, que podamos conocer cuáles son as coisas que estão funcionando, não? E entremos nesse círculo virtuoso de mejora contínua. E é uma parceria que já vem ocorrendo aqui no Brasil, né, Paulo? Como é que está esse andamento aqui dessas ações? A parceria com a Unitar para o Brasil está sendo firmada hoje, mas é uma parceria que a Diageo tem já há alguns anos. O que foi firmado hoje e foi justamente com a presença de diversas instituições e agentes de trânsito e a Associação Nacional dos Departamentos de Estrada e Rodagem, dos DETRANS, porque a gente tem a intenção de trabalhar de maneira aberta e sincera com as instituições, porque a gente entende que há questões que devem ser endereçadas na sociedade. A Diageo criou o seu Instituto Diageo há 6 meses, justamente para profissionalizar a gestão e poder trabalhar com foco nos indicadores de impacto social de maneira bastante objetiva e conseguir fazer as relações e as parcerias com o terceiro setor e com o órgão público. Sempre se fala de parcerias tripartite, que é justamente a maneira que a gente entende que funciona, que é trabalhar sempre em foco com política pública, que é a maneira de ter escala. Não adianta nada fazer um projetinho diamante perfeito e que atinge 10 pessoas. Isso não vai mudar, não vai resolver o problema. Quer dizer, há uma preocupação na amplitude disso. No caso, claro, a ação não é específica do Brasil, mas em dimensões assim mesmo, na América Latina, por exemplo, qual é a dimensão dessa tragédia da má combinação entre beber e dirigir? Pues es un tema común en nuestra región. Yo creo que eso nos da una oportunidad de trabajar con los gobiernos. No todos los gobiernos tienen los mismos estándares para medir conforme las líneas basales que determina o sus leyes de tránsito, lo que determina la Organización Mundial de la Salud, los programas de tránsito, perdón. Lo que sí vemos nosotros efectivamente es que de algunos indicadores, y hoy lo platicábamos, hay 1.3 millones de personas que se mueren en el mundo al año por accidentes relacionados de conductores. Y eso es muchísimo, eso es muchísimo.
Entonces, ya traducido a lo que tenemos nosotros en la región, a mí me ha tocado ver, teniendo la oportunidad de tener un puesto regional, hay algunos países que tienen una infraestructura muy buena, que han aprendido de mejores prácticas. Yo te puedo hablar, en México era impensable en el 2008 tener un alcoholímetro. Desafortunadamente existían problemas muy serios de corrupción en la policía y la sociedad no creía en la policía. Pero entonces hubo todo un movimiento, hubo un factor donde se involucró a la sociedad civil, al gobierno, a la iniciativa privada, y se hizo algo que gracias también a los medios de comunicación que jugaron un papel muy importante, daban a conocer arrestos importantes, vamos, el hijo de un político o una celebridad o a veces un líder de opinión. Y el saber que ellos se quedaban arrestados fue un mensaje muy fuerte hacia la sociedad. Y se lograron lograr cosas muy importantes. Otros países en la región que conozco, donde también estamos trabajando, República Dominicana, el día de ayer se implementó ya de manera de ejecución allí toda la capacitación que estuvimos llevando durante algún tiempo también a través de este acuerdo con UNITAR, pero lamentablemente la carencia de recursos, a veces el mal marco legal que puede dar vida, por ejemplo, a que exista un programa de alcoholimetría correcto, no existe. Por ejemplo, me ha tocado estar en algunos lugares donde capacitamos a la policía, pero ni siquiera la ley pone límites de alcohol en sangre. Entonces, pues, no sirve de nada un policía en la calle si no están las leyes que lo respalden, o un lugar de retención, o muchas otras cosas. Pero volteando a ver a la región, sí es común, desafortunadamente, hay mucho que avanzar. Por eso nuestra importancia de este tipo de acuerdos para poder avanzar y que logramos empezar a mover las cifras, que empezamos a medirlas correctamente e empecemos a caminhar de maneira positiva. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem uma legislação já bem rígida com relação a isso. Agora, Paulo, fala-me um pouco sobre a questão, a atuação, por exemplo, que vocês estão tendo hoje no Ceará, onde vocês têm uma meta ambiciosa e parte da educação, né? Quer dizer, tentar evitar que o jovem se torne um motorista que beba. Pois é, quando a gente fala de combater o consumo nocivo de bebidas alcoólicas, a gente está sempre falando de maiores de 18 anos. Porque quando a gente fala de menores de 18 anos, a gente fala de não consumo. É o que a gente preconiza, é o padrão da empresa. Se é menor de idade, nós absolutamente não pensamos em nada relacionado ao consumo, nem no nome do programa. Então, a gente ali combate o consumo por menores de idade. O que a gente fez no Ceará foi uma parceria com a Secretaria de Educação e o Instituto Aliança, que é uma ONG, nosso parceiro executor, e através de um programa que é uma peça de teatro que leva para as escolas situações das vidas dos adolescentes e apresenta-se para esses adolescentes seguida de um workshop e de uma conversa. Então, eles têm a oportunidade de discutir diversas questões que se passam na vida deles, relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas e o que poderia impactar na vida deles, desde exposição excessiva a mídias sociais, até acidentes ou brigas, ou, enfim, questões familiares. E isso está tendo um impacto. O programa começou em maio, quando a gente fez, no comecinho de maio, o lançamento oficial do Instituto Diageo, e já rodou diversas escolas, já passou de 50 escolas, já passou de 15 mil alunos, teve a pausa do mês de julho, e a nossa meta para o ano é chegar a 80 mil alunos, até aproximadamente novembro desse ano, porque a gente tem que seguir o calendário escolar. Então, isso mostra realmente o exemplo do que a gente planeja fazer também na questão de álcool e direção, que é trabalhar em parceria com o poder público, trabalhar em parceria com aquilo que é política pública, porque o Ceará já existe um modelo bastante difundido de educação, novo modelo de educação para o ensino médio, e a gente conseguiu acoplar esse nosso conteúdo em um sistema de educação que foi capaz de absorvê-lo. Então, a gente precisa encontrar esses parceiros onde a gente vai conseguir levar um programa que vai ter a escala que a gente busca, e realmente a gente se importa, sim, com o tamanho e com a dimensão.
Recentemente foi firmado aqui em Brasília acordos com a UNITA, com coisas mais concretas, né? ¿En qué se baseia esse acordo y o que buscan esos acuerdos? Generalmente el marco en el que opera un acuerdo de este tipo te da para hacer muchas cosas. Inicialmente lo que hacemos es compartir conocimiento, desarrollar capacidades, tanto sectoriales como individuales de las personas, pero se presta para poder hacer muchas cosas. Pero lo más importante también es que el tener este marco de referencia le da mucha transparencia. Le da mucha transparencia para que sea entonces un grupo de trabajo donde nos comprometemos todo lo que se haga en especie o en capacitación o en lo que sea, esté sobre la mesa. Y eso da transparencia para cualquier persona, entidad local o entidad internacional. ¿Qué se puede hacer ahí? Déjame darte algunos ejemplos. Podemos hacer un análisis importante de lo que es toda la regulación, tener apoyo legal tanto del cuerpo de UNITAR como de terceros para ver cuál es el marco legal, que se debería operar. Porque a veces las leyes emanan, como ustedes lo saben, de la parte federal, pero cada estado, cada provincia tiene que tener también su parte para que todo esto esté sincronizado. La capacitación, pero capacitación también pensando más allá que solo capacitar a los policías. Tiene que haber una formación policíaca en los centros académicos de la policía para que esto sea una constante, para que esto sea permanente, para que tengamos formaciones de gente que esté allá afuera. Y de las experiencias que he visto en otros países es que tienes policías dedicados a esto. No son los mismos que están atrapando a los ladrones. O sea, a una persona arrestada, que sí, pues es una falta desde luego, no puedes meterlo en la misma cárcel donde están los delincuentes. Imagínate, o sea, tienes que tener un tratamiento y tener las sanciones correspondientes que le dicte la ley, pero tienes que tener un equipo diferente. Después hay que hacer un análisis de la infraestructura. Y lo decía hace un momento, o sea, pues los recursos son finitos, no sobran en muchos lugares. Pero por lo menos, ¿cuáles son aquellos estándares? ¿Cuáles son aquellas cosas mínimas que permiten un punto de alcoholimetría aleatorio que funcione correctamente? Y desde luego, para mí, uno de los más importantes, y bien dicen que un kilogramo de prevención es más barato que un gramo de atención, es qué tenemos que hacer en toda la parte educativa. ¿Qué tenemos que hacer desde los niños, donde los programas que tenemos no hablamos de marcas, no hablamos de nada, no hablamos de alcohol, simplemente es empoderarlos para que ellos no tomen una actitud de riesgo, para que ni siquiera tengan contacto con el alcohol. Y después, ¿qué vamos haciendo en los siguientes niveles? Padres de familia, personas universitarias ya en la edad legal de consumir bebidas alcohólicas, para mantener esto. Y si utilizamos correctamente campañas, regulación, capacitación, sanciones a los que tengan estas actitudes riesgosas, entonces creo que sí empezamos a caminar en la dirección correcta. Posso te comentar claro, uma coisa? Claro. É algo que a gente pensou conversando, né? Assim, quando uma pessoa sai para beber com os amigos, né? No final das contas, não importa o que é que ela bebeu, ela não pode dirigir. Mas, muitas vezes, no senso comum, tomei só uma coisinha, só isso, só aquilo, foi pouquinho, tal. E, na verdade, a gente tem que pensar que o bafômetro não discrimina. Não importa o que você bebeu. Se foi cerveja, se foi vinho, se foi uísque, se foi caipirinha. O que importa é a quantidade de álcool, e aí relacionado a fatores como peso, idade, altura e, obviamente, o tempo que o seu corpo leva para processar. E a gente fala disso porque há muita desinformação por parte das pessoas, inclusive pessoas com boa educação de base. Então, a gente quer levar essa informação, a gente precisa levar essa informação para as pessoas, porque eu até gostaria que o bafômetro discriminasse para saber o que é que as pessoas bebem, porque a gente tem muita crendice, sabe? A gente não pode negar. Então, que existe uma questão que precisa ser endereçada. Então, a gente tem uma maneira de calcular e dizer, olha, numa taça de vinho, de tantos ml, por padrão, você tem tantas gramas de álcool, numa dose de uísque ou numa caneca de chopp. E isso leva a uma discussão, que é uma discussão mais ligada ao setor da saúde, que é se conseguir definir para o país uma orientação do que é uma dose padrão de álcool.
Então, uma dose padrão de álcool vai ajudar o consumidor a entender quantas doses ele está bebendo naquela noite, qual é o impacto que aquilo tem para o corpo dele. A gente faz parte de uma organização internacional para o consumo responsável de bebidas alcoólicas, a IARD, IARD.com, a gente tem nessa organização diversas orientações sobre como os países orientam e há diversos países que já orientam qual é a dose padrão, quanto deve ser consumido por um homem por semana, quanto deve ser consumido por uma mulher por semana, como um guia de orientação para a consciência. E a gente acha que algo assim deve ser feito no Brasil. E como deveria ser feito isso? Porque vamos partir da seguinte premissa. Há uma orientação que é dada aos policiais, normalmente, né? Há campanhas esclarecedoras para a população, são campanhas, inclusive, muito bem feitas do ponto de vista publicitário. Agora, qual seria, no caso específico, se a gente analisasse as questões do Brasil, qual seria o ponto fulcral para que a gente intensificasse essas campanhas aqui no Brasil? Pues, desde mi punto de vista, hay que hablar de diferentes ángulos. Yo creo que debe de existir la continuidad de estas campañas del ángulo corporativo, el trabajo con los niños. A lo mejor estoy contestando correctamente la pregunta. Tiene que haber marcas. Hay personas que sienten identificadas con marcas donde también tienen que estar dándonos esos mensajes de responsabilidad. Y para mí es ser consistente en eso. Hay algunos países, por ejemplo, retomando lo que decía Paulo, que inclusive tienen en su legislación el trago estándar, por ejemplo. Entonces es mucho más fácil identificar que alcohol es alcohol por la molécula, por los gramos de alcohol de la bebida y no por una categoría. Y eso se vuelve totalmente constitucional y se vuelve muy efectivo. Entonces, algunos lo están llevando a la legislación porque independientemente, yo tenía una conversación con una persona en estos meses de trabajo, independientemente que un país tenga cero tolerancia, que algunos lo definen así y algunos dan permisible un poquito, dependiendo la regulación de cada país, que es muy respetable, pero inclusive así, me han platicado expertos en la materia que en los puntos de arresto detienen a una persona y me dice, y su primera reacción es, pues, ¿por qué me detienen si nada más me tomé 2 cervezas? Entonces, como si la percepción fuera, pues puedo tomar de diferentes y puedo conducir un vehículo. Entonces, creo que a tu pregunta, tenemos que ser consistentes, que tenemos que hablarle en todos los canales, educación en la escuela, educación en los centros, bueno, manejo del consumo responsable en centros de consumo y manejarlo en toda la cadena de valor, etiquetado, en muchas otras cosas, con mensajes de responsabilidad, todo enfocado a la prevención, como lo decía hace un momento. Acho que é importante comentar esse ponto, quer dizer, quando uma pessoa está dirigindo alcoolizada, e seja que tenha sido parada por uma blitz da lei seca ou não, já deu alguma coisa errada. O processo começa lá atrás, no processo de conscientização, de mudança de hábito. Então, se a pessoa tem consciência, vou sair para beber, vou de táxi, não vou dirigindo. Então, ela consegue se planejar. E aí, a partir dessa mudança de hábito, aí ela, na verdade, você evita um acidente, ou você evita que ela seja parada na lei seca. Então, a gente não pode olhar só para o final do processo. Daí é que entra a campanha de conscientização, campanha de mudança de hábito, e aí, por final, campanha de educação permanente e consistente. E é uma campanha, de certa forma, vocês estão muito otimistas nessa questão. Vocês acham que a ação da Diageo, ela é efetiva, ela é eficiente? Perdón, ¿entendí bien la pregunta? Nos preguntó si estamos optimistas y creemos que lo que va a hacer Diageo va a ser eficiente y efectivo. Yo creo que es la suma de todas las cosas. Una campaña por sí sola no funciona, un gobierno trabajando, implementando un programa no funciona, una escuela haciendo un programa no funciona. Lo que funciona es la combinación de todo. Yo te puedo dar algunos ejemplos que me tocaron implementar, inclusive en cadenas de venta en tiendas de conveniencia en otros países,
donde había inclusive hasta problemas para... Pues veías que cuando pedían una identificación, un documento para comprar bebida alcohólica, pues la tasa era muy baja de pregunta. Entramos en una capacitación muy seria con su área de recursos humanos, lo movimos, pero no es una campaña de te voy a dar un volante, una hojita y no le vendas a menores. No, fue enseñarles qué le pasa al hígado con una bebida alcohólica, cómo lo procesa, qué le pasa al cerebro si le vendes a un menor de edad. Lo interesante es que la mayoría de la gente que trabaja en estas tiendas pues es muy revolvente, no, es gente que dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, no lo sé, pero cambia demasiado rápido. Es muy difícil mantener eso. Y porque sanciones sí existen. A veces lo que falta es la aplicación de la ley. Entonces, como ellos pues tienen una rotación tan alta, pues no se sienten como parte de esta empresa, cambian de trabajo. Pero gracias a que les dimos conocimiento, les desarrollamos capabilities y los identificamos porque también son hermanos, porque también son hijos, porque también son padres, por muchas otras cosas, logramos llegar a niveles del 80% en un periodo de 6 meses de capacitación, pero una formación. Aquí quiero diferenciarlo. No era un volante informativo que leyeran. No hicimos nada 1 año. Y sin hacer nada 1 año, bajó solo al 77%. En las mismas 300 tiendas que monitoreamos. Y hoy estamos dándole una escala de miles en este lugar. Entonces, pues son cosas que nos sentimos orgullosos, pero también va de la mano con las acciones del gobierno, con los medios, con lo que estamos haciendo. Entonces, para mí, no hay una sola acción que sea totalmente infalible y efectiva. Otro caso fue, por ejemplo, el alcoholímetro de la Ciudad de México. No tengo las cifras a la perfección, pero durante un periodo de menos de 8 años se bajaron los accidentes relacionados con alcohol y muertes en más de un 30%. Cuando la flota de autos creció 200 o 300%, si no me equivoco, en ese periodo de tiempo. Recuerdo que inclusive hubo un boom de créditos automotrices. Pero fue el alcoholímetro exclusivamente. Yo podría decir que gracias a la aportación de Diageo bajaron los accidentes. No, sería totalmente irresponsable si lo digo. Pero fue la combinación de todo que logramos esas cifras. Entonces, cada quien tiene una partecita que capitalizar ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es probar que funcione. Que nuestro pedazo lo hagamos bien, probemos que funcione, tratemos de darle el mayor valor científico, reconocer, y déjame regresarme a la conversación, reconocer que es alcohol. Y nosotros tenemos muchísima cerveza en África, en otros países europeos, vendemos en esos lugares. Más que muchísima, tenemos posicionamiento en otros países. Pero hay que reconocerlo. Hay que reconocer que é a mesma molécula e tratá-la como tal. Acho que vale a gente comentar o seguinte, a gente conhece os desafios do Brasil nas diversas esferas para que as coisas funcionem bem. E a gente não está se posicionando como quem vai resolver tudo e né, a bala de prata mágica. A gente justamente está procurando os bons parceiros e aquele parceiro que vai nos ajudar a encontrar a alavanca, né? A fazer a acupuntura do problema. Eu vou apertar em um lugar e isso vai ter uma repercussão e, como o Josafat estava explicando, só com uma combinação muito boa de fatores para funcionar. E acho que também há uma questão de permanência no tempo, né? A gente não está falando de uma ação que é fogo de palha, a gente está falando de um programa que a gente quer estruturar no longo prazo. Maravilha. E até bom fazer aqui uma correção, a Diageo é a maior fabricante de bebidas alcoólicas do mundo. E é meritório que se faça um programa dessa natureza. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Muito obrigado. No Cidadania, foi um prazer conversar com vocês. Agradeço o espaço. Muito obrigado. Obrigado. Para rever essa e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/tv. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para o 0800 61 2211. É de graça. Obrigado pela sua participação, pela sua atenção e até o nosso próximo Cidadania.